Gobierno y magisterio alcanzan acuerdos, suspenden protestas y reanudan clases mientras preparan diálogo con el presidente Nasri Asfura. Congreso Nacional analiza prohibir el vencimiento del saldo prepago en telefonía móvil. Solo 1 de cada 10 aspirantes supera la evaluación para integrar nueva división antiextorsión en nuestro país. Congreso abre debate sobre transformación de la NE para enfrentar crisis financiera, pérdidas y deficiencias operativas. Donald Trump recurre de nuevo a sus redes sociales, ahora para respaldar a Abelardo de la Espriella, mientras Colombia entra en una recta final hacia balotaje. Costa Rica investiga supuesto plan para atentar contra la presidenta Laura Fernández. Y Guatemala aprueba nueva ley antilavado para golpear las finanzas del crimen organizado, narcotráfico y el financiamiento del terrorismo. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión de noticias de ICN News. Es un gusto acompañarles y, por supuesto, ya con nosotros nuestro compañero Carlos Soto. Le está diciendo que nos hacía mucha falta en este Muchas gracias, Daris. Qué linda. Bienvenido nuevamente. Gracias. Después de este tipo de vacaciones, pues es todo un placer regresar a ICN para informar con objetividad como debe ser. Un medio profesional, serio, y es un gusto compartir con ustedes este espacio para poder dar a conocer lo más importante y también el análisis de la política nacional. ¿Qué le parece si iniciamos? Comenzamos desde ya con las informaciones. Bueno, y es que los maestros retornan este miércoles a las aulas luego de que el gobierno y la dirigencia magisterial alcanzaron un acuerdo para suspender las protestas y retomar las negociaciones. Las partes instalarán una mesa de diálogo el próximo viernes con la participación del presidente Nasri Asfura, donde se discutirá la viabilidad financiera y administrativa del incremento salarial y otras demandas planteadas por el sector educativo. Vea usted, una iniciativa presentada en el Congreso Nacional busca ahora prohibir que las compañías telefónicas establezcan fechas de vencimiento para los saldos, minutos, mensajes y paquetes de datos adquiridos bajo la modalidad de prepago. La propuesta impulsada por el vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, plantea que los usuarios puedan utilizar los servicios contratados hasta consumirlos en su totalidad, sin restricciones de tiempo impuestas por las operadoras. Según el congresista, la práctica actual genera pérdidas económicas para los consumidores, quienes en muchos casos pierden beneficios que ya pagaron sin haberlos utilizado completamente. Honduras e Israel firmarán una adenda al plan de cooperación bilateral que amplía la agenda conjunta en áreas como agricultura, educación, seguridad y tecnología. El acuerdo fue suscrito en Tegucigalpa por autoridades de ambos países y contempla nuevas líneas de trabajo en seguridad pública, ciberseguridad, innovación tecnológica, gestión híbrida, salud, energías renovables y también energías renovables. Además, incluye programas de capacitación, becas, asistencia técnica e intercambio de expertos para fortalecer capacidades institucionales. Las autoridades señalaron que la actualización del convenio busca responder a nuevos desafíos de desarrollo y ampliar la cooperación en sectores considerados estratégicos para ambas naciones. Y ponga mucha atención a este tema porque es sumamente importante. La Secretaría de Salud endurece las medidas de prevención ante el riesgo de nuevos casos de sarampión.
A partir de ahora, la vacunación será obligatoria para los hondureños que viajen a países donde el virus mantiene circulación activa. Las autoridades sostienen que la medida busca proteger a la población y además evitar la importación de más contagios o de nuevos casos al país. Implementado la Secretaría de Salud como una estrategia en la cual desde el punto de vista epidemiológico, que es necesaria, acertada y urgente, es para salvaguardar la salud de la población hondureña. ¿Por qué razón? Hasta este momento solo tenemos 2 casos importados que hemos podido mantener la contención, ya que estas personas, sobre todo el que venía en el vuelo procedente de Ciudad Guatemala a Roatán, venían otras personas, el cuales han sido contactos que los hemos encontrado, que hemos estado de manera diaria conociendo su estado de salud y que están asintomáticos. Pero debido al alto nivel de contagio que está ocurriendo en Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, hemos tomado a bien con nuestras autoridades tomar esta medida para poder generar protección inmunológica en el hondureño que va a salir de nuestra frontera y que luego va a retornar. Hacemos un contacto en directo con nuestra compañera Ana Murillo para saber cómo está el tráfico a esta hora en la ciudad capital. Ana, contigo, buenos días. Buenos días, Dari Soto. Qué gusto saludarles en esta mañana. Y así es, el tráfico vehicular a esta hora del día se mantiene relativamente estable. Pero vamos a hablar sobre los principales puntos de la ciudad capital. Comenzamos por el anillo periférico, donde esta entrada que va hacia el anillo periférico, el flujo vehicular se mantiene bastante dinámico y sin mayores complicaciones. Los conductores están transitando con normalidad en ambos sentidos, permitiendo que pues el tiempo de desplazamiento sea más eficiente en comparación con jornadas anteriores, sobre todo en las próximas horas que se empieza a aumentar el tráfico vehicular. Sin embargo, es importante mantener la prudencia al volante. Recordemos, esto es importante sobre todo en esas primeras horas del día donde comienzan las horas pico. De igual forma, en el Boulevard Suyapa se observa movilidad fluida y los equipos de monitoreo de vehículos y de tránsito están pues reportando un tráfico constante, aunque una carga vehicular moderada en algunos sectores cercanos a centros educativos, sobre todo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde a esta hora de la mañana comienzan a ingresar algunos de los estudiantes, pues comienza quizá a tornarse un poco más de tráfico en los próximos minutos. Al igual que en algunos hospitales y zonas comerciales, pues comienza también a verse un poco más de tráfico. Mientras tanto, en el Boulevard Fuerzas Armadas también se mantiene una circulación estable a pesar del alto volumen de vehículos particulares y unidades de transporte público que comienzan a circular a esta hora de la mañana. Ahora bien, donde sí está comenzando pues una leve congestión es en el Boulevard Los Próceres, especialmente en las intersecciones donde hay semáforos y en algunos accesos secundarios. Sin embargo, el tránsito pues continúa avanzando, pero con mayor lentitud debido al incremento progresivo de vehículos en circulación. Asimismo, en situaciones similares se encuentra Comayagüela y algunas zonas del centro de la ciudad, según nos informan estas aplicaciones del tráfico, donde ya se reportan algunos puntos con tráfico más cargado, principalmente en aquellas calles comerciales y zonas de alta actividad económica y sobre todo en aquellos puntos donde muchos de los ciudadanos van a tomar el transporte público. Según la aplicación de tráfico, pues se estima que esas condiciones podrían intensificarse en las próximas horas o en los próximos minutos. Es por ello que siempre hacemos el llamado a la ciudadanía de salir con suficiente tiempo de uso de sus hogares, también planificar sus rutas alternas para conducir con responsabilidad y evitar pues esos accidentes de tránsito y de tráfico que suelen darse en estas horas de la mañana. Compañeros, con este informe retorno con ustedes a los estudios de ICN News. Gracias, Ana Murillo. Importante ir conociendo cómo avanza el desarrollo del tráfico vehicular en nuestra ciudad capital. Anoche veíamos una triste escena sobre este accidente que pasó, de hecho, el lunes, esta semana, en donde murieron al menos 8 personas. Y esto tiene que ver mucho con la falta de una educación vial responsable en Honduras. Las medidas que debemos adoptar deberían de ser
pues de total conocimiento para toda la población hondureña. Y es allí importante la acción que tiene que realizar la autoridad de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Veamos esta nota en donde se refleja el dolor que ha vivido la población afectada por este terrible accidente que sucedió esta semana y que nos hace ver o nos enseña la importancia de la prudencia al volante. Isaac Alejandro Pérez Cruz. Nunca se imaginaron esto. Jamás. Él acababa de venir. Ana o Anita Hernández, tía de Isaac Alejandro Pérez, se hizo presente en horas de la mañana en el lugar de la tragedia donde murió su sobrino junto a otras 7 personas. Entre el llanto y el dolor, lo recordó como un joven trabajador y honrado. Sí, tenía más de 10 años y era como su padre, el dueño de ahí. Y se querían, mire que murieron juntos, que murió el dueño de la llantera. Viéndolo, recordándolo, todas las anécdotas de un muchacho de 24 años que tenía toda la vida por delante, muy trabajador y que lo queremos, pues nosotros somos bien unidos, familia humilde. José Leonidas Herrera, de 51 años, era el dueño de la llantera y padre de la estudiante de periodismo Natalie Gabriela Herrera, quien lamentó su muerte con un sentido mensaje: hoy te llevaste mi alma, me dejaste sin vida, eres mi héroe y sin ti, ¿qué me queda?, expresó. En el cementerio Tierra Santa de Tegucigalpa, familiares y amigos dieron el último adiós a Denia Marisol Ramírez Ortiz y Evelyn Yasmín Irías Hernández. El destino las llevó hasta la llantera para reparar una rueda, sin imaginar que aquel lugar sería el escenario de su muerte, al ser embestidas por el pesado vehículo. Sí, de las dos, una es mi esposa y la otra es hermana mía. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Evelyn Yasmín Irías Hernández. ¿Y el de su hermana? Denia Marisol Ramírez Ortiz. No, ellas andaban lastimosamente en su día libre, pues, y solo andaban cambiando una rueda del carro cuando pasó. Evelyn Irías deja a su esposo y a sus 2 hijas, quienes deberán continuar su camino sin la presencia de su madre. Hermanas en Cristo, vecinos, buenas vecinas, toda la familia, por el papá, hermano Alfredito, que él es un siervo de Cristo, y todos somos una iglesia, ¿verdad?, unida. El fatal accidente también cobró la vida de Juan José Ávila Flores, de 50 años, originario de Villanueva. Era uno de los comerciantes afectados por el impacto en la zona. Ismael Centeno Hernández, de 50 años, fue descrito por familiares, amigos y vecinos como un trabajador incansable. Al momento del accidente realizaba labores de soldadura en una vivienda del sector. Era padre de 5 hijos. Osman Gutiérrez Espinal era el conductor de la volqueta cargada de arena. Provenía de la aldea El Jicarito, en San Antonio de Oriente. Francisco Morazán murió calcinado dentro de la cabina tras el impacto y el incendio. Su familia y compañeros lamentan profundamente la tragedia. Leiret Nayara Aguilar Rodríguez, de 10 años, fue la víctima más joven. Sus familiares la buscaron desesperadamente entre los escombros durante horas hasta que su cuerpo fue encontrado. Su muerte generó profunda consternación por tratarse de una menor de edad. 8 vidas se apagaron en cuestión de segundos, pero detrás de cada nombre quedaron familias, sueños y proyectos que hoy sobreviven únicamente en la memoria de quienes los amaron. Bueno, lamentable este hecho que sucedió en nuestro país precisamente esta semana, donde muchas familias comienzan este mes con este dolor precisamente. Pero bueno, continuando con más informaciones, nos trasladamos en directo con nuestra compañera Patricia Carías. Conozcamos cuáles son las condiciones del tiempo para este día en la capital y también en nuestro país. Patricia, con usted, buenos días. Muy buenos días, Daris Izaguirre, a Carlos Sotia, la población hondureña que está con nosotros a esta hora de la mañana desde tempranito informándose con ICN News. Bueno, nos trasladamos, les comento, a un sector de la capital porque en los últimos días ha habido mucha expectativa por parte de los capitalinos en cuanto a las condiciones climatológicas. Observamos durante el fin de semana, hace unos días precisamente, las lluvias que se registraron en diferentes sectores de la capital. Sin embargo, para ese día, al parecer, lo que mencionan las autoridades
autoridades competentes, estamos hablando de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, COPECO, es que al parecer se estarían registrando condiciones secas y cálidas aquí en Tegucigalpa con una temperatura máxima de 31 grados. Sin embargo, también hay vigilancia por parte de este ente debido a lluvias y chubascos que se podrían registrar en extremos de la ciudad. Escuchemos parte de las declaraciones del pronosticador de turno de Senados Copeco. Muy buenas amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán generando este día miércoles 3 de junio. Se mantienen las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, pero por la tarde el ingreso de humedad del Mar Caribe y del Océano Pacífico nos estará generando lo que son lluvias y chubascos dispersos con actividad eléctrica aislada, más que todo en el sector de la región occidental y suroccidental. Precipitaciones más que todo serían débiles en el sector de oriente y la parte sur. Los oleajes normales en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies y de igual manera en la costa norte de 1 a 3 pies. A continuación las diferentes temperaturas del país. Bien, esta es parte de la información que nos dio a conocer para este miércoles 3 de junio Senados Copeco en cuanto a las condiciones climatológicas, tal como lo escuchamos, Tegucigalpa con una máxima de 31 y una mínima de 21 grados, así que pendientes también en cualquier parte del territorio nacional ante cualquier lluvia y chubasco que se pueda registrar a lo largo de este día. Con esta información regresamos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Patricia Carías. Ponga atención a lo que abordamos luego de esta pequeña pausa comercial. Abordamos lo relacionado con el Congreso. Autoriza al presidente del Tribunal de Justicia Electoral a asumir las facultades administrativas por falta de quórum. Además, lo relacionado a la estrategia de seguridad que enfrentará el gobierno actual en cuanto al reto o desafío que representa para garantizar paz a la ciudadanía hondureña. Ya volvemos, no nos cambie. Continuamos con más información esta mañana a través de las pantallas de ICN News. Bueno, y es que continuando con las informaciones, precisamente la falta de integración completa de las autoridades electorales sigue generando efectos en las instituciones encargadas de los procesos democráticos. Ante la ausencia de quórum, el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral y el Congreso Nacional autorizó a su magistrado presidente, Mario Flores Urrutia, ejercer temporalmente facultades administrativas para garantizar la continuidad operativa, financiera y presupuestaria del organismo mientras se realizan los nombramientos pendientes. Escuchemos. El Tribunal de Justicia Electoral está paralizado administrativamente. Ahí hay empleados, ahí hay proveedores, hay un montón de situaciones administrativas que está completamente paralizado porque hay ausencia del Pleno debido a los juicios políticos que se establecieron. Al igual que al Consejo Nacional Electoral se le dio la oportunidad de acciones administrativas, se le está dando la oportunidad en esta noche para que el Tribunal de Justicia Electoral, el magistrado Flores, pueda hacer labores administrativas exclusivamente, mientras se integra nuevamente el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral, con amplias facultades administrativas, no de índole de justicia electoral. Veamos esta importante nota. El traslado masivo de exagentes de la extinta Dipanco hacia nuevas estructuras de seguridad genera cuestionamientos sobre el alcance real de la depuración policial en Honduras. Mientras el gobierno impulsa una nueva estrategia contra el crimen organizado, algunos expertos advierten sobre el riesgo de repetir prácticas del pasado. Señalan que el problema no se resuelve únicamente cambiando nombres a instituciones, sino realmente generando cambios que sean estructurales. El anuncio del traslado del 90% de oficiales de la extinta Dipanco hacia otras unidades policiales reabre cuestionamientos sobre la efectividad real de los procesos de depuración dentro de los organismos de seguridad hondureños. Son las mismas personas en distintas funciones y con otro nombre diferente. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es repetir errores que ya hemos cometido en el pasado y difícilmente vamos a cambiar la situación y el funcionamiento de la institucionalidad policial y mucho menos la respuesta que la ciudadanía espera cuando seguimos haciendo más de lo mismo.
La reestructuración ha sido presentada como una reorganización institucional que más que confianza genera preocupación. Expertos advierten que mover personal sin investigaciones profundas podría presentar únicamente un reciclaje institucional disfrazado de reformas. Cambios no hay en lo absoluto. La gente que está ahí dentro, pues desgraciadamente en un momento fueron depurados y ahora los depurados son los que mandan. Y entonces este es un círculo vicioso en el cual los hondureños no tenemos esperanza alguna, porque lo que tenemos es un cuerpo armado que está autorizado para delinquir. Por ahí pues lo que nos espera es sálvese quien pueda en el país. La preocupación ha aumentado tras conocerse que 11 exagentes vinculados a la Dipanco fueron declarados culpables por abusos cometidos contra ciudadanos filipinos, evidenciando fallas graves en la supervisión, control interno y cultura disciplinaria policial. Lo que hay que ver, lo que hay que analizar, lo que hay que estar pendiente es ese proceso de depuración en qué consiste. Si además de las pruebas toxicológicas, ¿qué otro tipo de investigación o verificación se está haciendo de este personal? Así que creo que en ese sentido debe de haber una mejor información al pueblo hondureño para que no exista esa percepción de que básicamente al final van a quedar los mismos. En medio del proceso, surge la interrogante de si la nueva Dirección Antiextorsión y Asociaciones Terroristas terminará replicando los mismos patrones operativos cuestionados históricamente. Diversos sectores observan con creciente desconfianza cómo agentes señalados por abusos simplemente son trasladados a otras unidades sin verdaderas consecuencias, evidenciando una débil voluntad institucional para depurar verdaderamente los cuerpos policiales y recuperar así la credibilidad pública. Para ICN News, Ana Morillo. La nueva División Nacional Antiextorsión y Asociaciones Terroristas avanza bajo estrictos procesos de evaluación. Según las autoridades, cerca de 780 perfiles están siendo analizados para integrar la unidad, pero únicamente un 10% cumple con las condiciones requeridas. El proceso busca fortalecer las capacidades investigativas y garantizar la selección de personal especializado para combatir uno de los delitos que más afecta a la población hondureña. Junior López a esta hora de la mañana nos tiene esta información. ¿Qué tal, compañeros? Justamente sobre este tema me acompaña el comisionado Daniel Molina, quien es el director de la División Nacional Antiextorsión y Asociaciones Terroristas. ¿Cómo avanzan justamente en esa tarea que se viene demandando desde hace mucho tiempo y es para poder garantizar la seguridad de los hondureños? Bueno, sí, tenemos un gran desafío y en este momento, como de todo es conocido, la semana pasada pues se canceló lo que es la Dipanco y nosotros tomamos el control para sustituirlos en la División Antiextorsión y lo que es asociaciones terroristas. Nosotros en este momento estamos en la fase de evaluación, de reorganización administrativa y operativa a efecto de conformar los equipos adecuados y volver a tomar posición territorial para ejercer nuestro trabajo y combatir este delito. De este momento nosotros lo que estamos realizando son las evaluaciones a todos los miembros de la antigua Dipanco a manera de certificar y poder rescatar algunos elementos que son de alto valor para que vengan a apoyar lo que es el funcionamiento de la nueva dirección. Esta dirección tendrá facultades expresamente investigativas y de inteligencia y no vamos a ejercer funciones como de la Dipanco en el sentido de que no vamos a tener que hacer operaciones tácticas. Nosotros, por lo que la ley le da facultades a la DPI, facultades investigativas, nosotros estamos bajo jurisdicción de la Dirección de Investigaciones Policiales. Entonces, esa es la dinámica. Nosotros estamos fortaleciendo todo lo que conlleva a lo que es el aspecto de organizacional y obviamente también vamos a fortalecer lo que es algunas estrategias puntuales en cuanto al tema del combate al delito. Bueno, de esta división entonces no veremos operaciones tácticas estratégicas como usted lo menciona, sino qué tipo de actuaciones veremos. Bueno, nosotros es más que todo el proceso investigativo, la reingeniería en cuanto a la toma de denuncias y obviamente a la protección de la víctima. Obviamente que vamos a hacer análisis en cuanto al tema de la inteligencia financiera de los delincuentes. Yo creo que si nosotros tenemos una inteligencia estratégica criminal, tenemos que atacar lo
lo que es los mandos de estas organizaciones, lo mismo que el flujo financiero, que ese es el brazo fuerte de ellos. Bueno, justamente antier se presentaba un fallo que sentenciaba a ex agentes de la Dirección Policial Antimaras en Pardillas. Contra 11 de ellos, ¿cómo se van a estructurar ustedes? ¿De qué forma piensan atraer a esos elementos de imagen limpia y alta honorabilidad para garantizar que no se repitan estos hechos? Mire, es que es bien complicado. Nosotros estamos evaluando y vemos las competencias de todo el mundo, pero el comportamiento del ciudadano es impredecible. Usted en este momento puede tener 20 años haciendo bien su trabajo y al día siguiente usted falla. Y no solamente nosotros, pues, sino existen en todas las instituciones. Hace poco capturaron 3 militares que habían robado 9 millones de lempiras. Entonces, para poder contrarrestar esto, aparte de evaluar y encontrar el personal adecuado, tiene que haber un proceso de contrainteligencia eficaz y estarlo haciendo por lo menos cada 6 meses. ¿Cuántos perfiles están bajo estudio para integrar la unidad? 780 personas. ¿Y de ahí cuántas van a salir? Pues mire, nosotros estimamos que el 90% no creo que forme parte de esta unidad, de esta división, pero obviamente que vamos a tratar de rescatar la mayor cantidad de personal de alto valor, como es el caso de peritos, personal administrativo, de comunicaciones. No porque cometan actos delictivos, porque eso es muy subjetivo. Lo único que a veces el hecho de que usted su comportamiento no sea afín a los objetivos de una organización, entonces usted no es idóneo. Y lo que queremos dar es una visión diferente en cuanto al tema de la disciplina para poder ejecutar acciones ya contundentes. Bueno, entre 780 solo el 10% dice usted que están aptos. Lo que yo estimo que sería, no es que no son actos. Mire, y la cuestión es por el tema que sucedió, pues de repente uno tiene que estar vigilante, yo soy de las convicciones que los procesos operativos deben de ser sólidos a manera que no haya ningún inconveniente y deben de siempre estar constantes para que nosotros tengamos control del personal. Muchas gracias. Don Daniel Molina es el director de la División Nacional Antiextorsión y Antiasociaciones Terroristas. Vean los importantes que comparte él a través de la señal de ICN News. Nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Junior López. Vea usted, representantes de distintas fuerzas políticas consideran que los avances en materia de seguridad deben acompañarse de procesos permanentes de depuración institucional. Los legisladores sostienen que fortalecer los mecanismos de control y evaluación dentro de los cuerpos de seguridad es clave para mejorar la confianza ciudadana y también consolidar los resultados alcanzados. Es necesario, y ha dicho el presidente Tito Afura, la necesidad de hacer limpieza dentro de los órganos de seguridad del país. Y en tal sentido, esperamos que estas acciones se den a lo interno de la Policía Nacional, de la Fuerza Armada, de donde sea necesario para garantizar el mejor funcionamiento de nuestras entidades de seguridad y que podamos garantizarle al pueblo hondureño la paz y la tranquilidad que se merece. Y ese es el objetivo, ese es el compromiso y esa es la responsabilidad que tenemos desde el Congreso Nacional y desde el gobierno del presidente Tito Aful. Y en esa misma línea se expresa el diputado por Libertad y Refundación, Ronald Panchamé. Escuchemos. La ciudadanía merece estar en paz y no tener miedo. Yo creo que hay que ponerle mucha atención a este tema. Y este ya no es un tema político, este es un tema de que la gente merece vivir en paz. Lo que se ocupa en este momento es que todo mundo seamos responsables. Y este tema de la seguridad es un tema de responsabilidad ciudadana y de responsabilidad política. Los políticos debemos de ser responsables, no tomarlo como bandera política el tema de la seguridad, porque son vidas humanas las que se están perdiendo, pero las fuerzas del orden público deben tomar de frente este problema y deben ir de frente para resolverlo. No podemos andar con medias tintas y no pueden ir con cambios de maquillaje y deben ir de frente a resolver el problema. Y es que la reestructuración de los organismos de seguridad vuelve a abrir la herida sobre la depuración policial. Analistas consideran que cualquier proceso de reforma debe incluir evaluaciones que sean rigurosas, investigaciones independientes, mecanismos de selección que garanticen mayor transparencia en las nuevas unidades que serán las encargadas de combatir la criminalidad. Es necesario un verdadero plan que enfrente el contexto real de país.
Lo que nosotros ocupamos es que se generen las pruebas de confianza, que se hagan los exámenes debidos y preferiblemente que se contrate y se adquiera personal nuevo, que se formen jóvenes, que se capaciten de la mejor manera para poder formar la nueva unidad que va a hacer trata a este mal que tanto nos ataca. Serán las personas profesionalizadas en la materia las que deberán de hacer una evaluación en cuanto al personal. El factor o el hecho de que sea una ente privado o personas privadas y no activos también puede generar alguna salvedad en el aspecto en que no son personas que están contaminadas o han estado en procesos anteriores. Entonces, en vista de eso, creería que es algo correcto, al contrario de lo que pueda pensar, que la evaluación la realicen personas externas no afines a los procesos anteriores. Hacemos una pequeña pausa comercial, pero usted no se despegue de las pantallas de ICN News porque al regresar le tenemos los detalles sobre la compra de 6 aviones militares que hizo el gobierno. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Vea usted, el gobierno de Honduras evalúa la adquisición de al menos 6 aviones A-29 Super Tucano como parte de los planes de modernización de la Fuerza Aérea Hondureña. El presidente Narrias Fura, autoridades militares, representantes de la empresa brasileña Embraer y la embajadora de ese país en nuestro estado, es decir, Honduras, inspeccionaron esta semana una de estas aeronaves en la base aérea Hernán Acosta Mejía. Aunque el Ejecutivo no ha confirmado oficialmente la compra, una fuente de la Fuerza Aérea indicó a ICN News que existe interés en avanzar en la evaluación del modelo. El Super Tucano es utilizado en varios países de América Latina para vigilancia, patrullaje e intercepción de vuelos ilegales. Puede alcanzar velocidades de hasta 590 kilómetros por hora y permanecer en vuelo durante 5 horas. Según el portal especializado Infodefensa, Panamá adquirió en 2025 4 aeronaves de este tipo por un valor cercano a los $19 millones cada uno. Le hacemos la invitación para que pueda leer esta nota completa en nuestra web y nos puede buscar como icndigital.com, donde va a ver esta noticia y muchas más, donde estamos actualizando noticias en el momento. Así es que le invitamos a que visite nuestro sitio web y se informe a través de ICN News. Y continuando con las informaciones, vea usted, las autoridades de seguridad reportan avances en la investigación de la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón. El ministro de Seguridad confirmó la captura de Carlos Alexis Mencía, alias Gato Negro, señalado como el supuesto actor intelectual del crimen. Hoy podemos afirmar que este esfuerzo coordinado ha dado como resultado la captura del principal autor intelectual y material de esta muerte múltiple en la aldea Rigores. Es el caso del señor Carlos Alexis Molina Mencías, alias el Gato Negro, quien era la persona a cargo en ejecutar a discreción este grupo de personas en una finca de palma africana ubicada en el complejo de fincas de Panamá, en la aldea de Rigores, municipio de Trujillo, Colón. Honduras enfrenta niveles de violencia que para algunos expertos en temas de fe van más allá de las explicaciones sociales, económicas o criminales. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el pastor Mario Vanegas. Algunos, entre ellos, indica que detrás de muchos hechos violentos existen influencias que son espirituales, prácticas que incluyen pactos incluso hasta de sangre, otras expresiones vinculadas a fuerzas oscuras. Esta mañana conversamos con él para analizar cómo interpretar el fenómeno de la violencia desde una perspectiva bíblica y espiritual. Buenos días, estimado. Gracias por atender la comunicación de ICN. Muy buen día, Carlos. Es un placer estar en ICN y saludo a todos los televidentes
y radio escucha. Quisiéramos conocer... Carlos, con la pregunta que... Perdón, disculpe que le interrumpo. Para resumir un poco, quisiéramos conocer qué piensa usted sobre lo que está pasando en nuestro país, Honduras. Vivimos en una situación delicada en cuanto a la criminalidad y la violencia, pero visto desde una óptica de fe, ¿cómo podemos evaluarlo? ¿Cómo podemos calificarlo, por ejemplo? Bueno, Carlos, la falta de amor, de hermandad, la falta de empatía con nuestro prójimo, nos llega muchas veces a la violencia. Nos olvidamos que somos hermanos, que somos hondureños, que debemos de sacar adelante Honduras y no pensar en actitudes mezquinas. Creo que la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos muy difíciles en los cuales el amor de muchos iba a menguar. Y hoy es lo que estamos viendo. Estamos viendo algo apocalíptico, algo que ya el Señor Jesucristo lo había dicho en su palabra, que el amor de muchos iba a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Hoy estamos en un ambiente de maldad, donde todo el mundo quiere jalar por su propio molino, personas que realmente no tienen principios, valores morales, espirituales, y eso lo lleva a lo que estamos viendo actualmente. Pastor, ¿considera usted que los fenómenos como el narcotráfico, el crimen en las pandillas, los asesinatos múltiples, tienen también una relación espiritual o una dimensión espiritual, además del hecho meramente criminal? Sí, claro. Vuelvo a repetir lo que el apóstol Pablo también nos decía en su 2 Timoteo capítulo 3. Dice que el carácter de los hombres en los últimos tiempos, en esos tiempos que estamos viendo, que son los últimos tiempos, hombres amadores de sí mismos, ávaros, soberbios, altivos, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores y sobre todo dice ahí amadores de los deleites más que de Dios. Y cuando hay ausencia de Dios en el corazón de las personas, estos patrones, este espíritu va a operar en el corazón de ellos, y por eso hoy más que nunca estamos la Iglesia Evangélica en un tiempo de oración, un tiempo de clamor, no solo a Tegucigalpa y Comayagüela, sino a nivel ya nacional. En los 18 departamentos hemos mandado ya una nota a los 298 municipios de un acuerdo de oración y clamor por nuestro país. Pastor, hay algunos expertos que vinculan estas prácticas, estos asesinatos múltiples que son dantescos, brutales, con algunos pactos hasta de sangre. ¿Podemos vincular esta dimensión con la realidad que estamos viviendo actualmente en materia de criminalidad? Recuerde que cuando hay una lucha entre la luz y las tinieblas, y siempre las tinieblas hacen su trabajo, pero creo que somos una nación en la cual hay un porcentaje grande de gente cristiana, y creo que las tinieblas no podrán prevalecer contra la luz. Deben levantarse, y eso estamos de acuerdo. Hay lugares donde se practica brujería, hechicería, donde las personas piensan hacerle mal a su prójimo, y vuelvo a repetir, esto es lo que vamos a estar viendo ya en los últimos tiempos. Sobre las iglesias, ¿cuál debe ser la labor, la función que deben realizar para contribuir con estas estrategias que desde ya está impulsando el gobierno para poder frenar la crisis que tenemos? Porque hay una crisis de inseguridad tremenda en Honduras y lo hemos visto, sobre todo exacerbada en los últimos meses. ¿Qué debe hacer la iglesia como tal para la sociedad hondureña, considerando estas dimensiones que usted ha mencionado en la entrevista? Bueno, primero, Carlos, ya lo que dijimos a nivel nacional en tiempos de oración, pero también pedir que la justicia sea una justicia equilibrada, no que esté para un solo sector, no que beneficie a las personas corruptas, sino que también sea una justicia en la cual no sea parcial, sino imparcial. Y eso es lo que los ha llevado a lo que estamos viviendo el día de hoy, Carlos. Creo que hay delincuentes que los atrapan y ya 2 días después están afuera. Entonces yo creo que eso está incrementando cada día más lo que es la delincuencia en nuestra nación. Creemos que
La justicia tiene que ser clara, tiene que ser concreta y necesitamos pues que entes de justicia, la Corte Suprema de Justicia, como la Fiscalía puedan poner su parte para que podamos tener paz y tranquilidad en nuestra nación. ¿De dónde cree usted, pastor, que se están importando este tipo de conductas? En Honduras no se había visto crímenes tan dantescos como los que actualmente se están observando. Estas muertes múltiples o estas masacres. ¿De dónde están viniendo estos actos de extrema violencia que están creando zozobra en la población hondureña? Creo, Carlos, que y a todos los televidentes, usted sabe que ha habido matanzas en las cuales realmente no salen a luz. Lo que estamos viendo hoy en día que se está mirando la cruda realidad. Pero ha habido matanzas en tiempos anteriores y algunas personas que están involucradas en el narcotráfico, personas que están involucradas en actos ilícitos, personas que pagan a sicarios para quitarle la vida a un ciudadano, y de repente hay muchas personas que caen en vandalismo y se prestan para este tipo de acciones, y eso es lo que trae muerte a mujeres, muerte a familias, donde personas son asesinadas, donde aparecen jóvenes a temprana edad ya muertos, ¿verdad? Y nosotros pedimos a la población hondureña y a todos los sectores que velemos por el bien común de los demás. Muchas gracias, Pastor Mario Vanegas, por permitirnos este espacio de conversación y para poder analizar lo que estamos viendo en nuestro país. Muy atento por atendernos. Gracias, Carlos, y gracias a todos los de Radio Escucha y televidentes de ICN. Un saludo, Carlos Soto. Gracias. Ponga mucha atención. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar tendremos detalles de cómo está impactando la asamblea o las asambleas informativas que tienen el colegio médico, es decir, los galenos que deberían estar atendiendo a los pacientes, pues mantienen estas asambleas exigiéndole al gobierno el cumplimiento de los acuerdos que ya habían pactado. Los detalles al regresar de la pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos. Bueno, y el impacto que están teniendo las asambleas informativas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se están reflejando, ya que se encuentra vacío precisamente porque no están atendiendo. Patricia, con usted nuevamente, usted nos tiene esta información. Así es, nos trasladamos al Instituto Hondureño de Seguridad Social en el barrio La Granja, aquí en la capital, para verificar realmente si la gente tenía conocimiento o no de estas asambleas informativas que se habían anunciado al inicio de esta semana. Y recordemos también la información que se dio a conocer a través de redes sociales por parte del presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ya que esta institución se une al paro de labores, hasta las asambleas informativas, luego del llamado que ha dado a conocer el Colegio Médico de Honduras. Completamente vacío, les comento también a los televidentes, se encuentra el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ya que las personas, al parecer, han estado informadas acerca de esta suspensión de labores o esta paralización de labores en los diferentes centros asistenciales del país. La gente, algunas personas acudieron desde temprano para verificar también muy poca la cantidad de personas que vino aquí al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que desconocía de esta paralización de labores. Sin embargo, aquí ICN dijo presente para verificar también cómo continúa el llamado por parte de algunos médicos, y recalcar también que en un tercer plano los más perjudicados hasta cierto punto son los mismos hondureños, los mismos pacientes de diferentes centros asistenciales. Hace unos instantes incluso nos comentaba una derechohabiente que ella buscaba cita con un cardiólogo. Una persona de la tercera edad nos mencionaba que ha estado 2 años intentando agendar una cita con algún especialista. En este caso ella decía que era un cardiólogo, pero no hay en el instituto, y más que hoy se fue con la triste noticia de que no había una cita médica disponible, y tal como es el caso que han expuesto varios derechohabientes, se movilizan
movilizan desde otro sector del país. En el caso de muchos que viven aquí cerca de Francisco Morazán, que vienen incluso desde Valle de Ángeles o Santa Lucía. Así se encuentra en este momento, compañeros, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, vacío debido a la suspensión de citas médicas por asambleas informativas. Con esta información regresamos a estudios. Patricia, esta información es delicada. Vamos a estar atentos para conocer la postura de los médicos y también del gobierno de la República en torno a esta paralización. Es una problemática que viene extendiéndose durante varios tiempo a lo interno de este nuevo gobierno. Vamos también en directo con la periodista Ana Morillo. Ella se encuentra conversando esta mañana con la directora del programa ampliado de inmunizaciones. Hablamos de la doctora Odalis García, que nos explique sobre esos nuevos destinos, Ana, en donde será obligatorio aplicarse la vacuna contra el sarampión para poder ingresar a nuestro país o para poder viajar a estos destinos. Gracias a Dios no hemos tenido casos secundarios de sarampión. Bien, muchas gracias, Soto. Así es, en este momento en compañía con la doctora Odalis García para hablar sobre esos países que se han juntado según este acuerdo magisterial que obliga a todo ciudadano hondureño que esté inmunizado de la sarampión en caso de que desee salir del territorio nacional. Asimismo, se tomarán controles para todos aquellos que deseen ingresar, pero que sea ella quien nos amplíe sobre ese aspecto. Escuchemos en este momento. En Jornada Nacional de Vacunación también tenemos vacuna disponible en puestos móviles de vacunación y en más de 6,000 brigadas que andan buscando la vacunación, los niños y las personas pendientes de vacuna casa a casa. En el caso de los adultos que van a viajar a estos países que mencioné anteriormente deben recibir la vacuna, y las personas que están en grupos de riesgo, como son el personal de salud, el personal de las aduanas, personal de turismo, que pueden ser las personas que pueden estar directamente en contacto con un caso importado de sarampión. Muchas gracias. Bien, doctora, ¿cuáles son estos países a los que se ha acordado, según ese acuerdo magisterial, para que se les aplique de manera obligatoria esta vacuna? Los países a los que le estamos solicitando obligatoriamente la vacunación es a Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Estos países tienen en estos momentos brotes activos de sarampión y queremos evitar que nuestros compatriotas hondureños se puedan contagiar de la enfermedad y regresar enfermos al país y que se produzca una propagación de la enfermedad. ¿Cuál es el número de casos que existen actualmente en Honduras? Solamente tenemos los 2 casos importados de sarampión de la hermana República de Guatemala, que ya hemos mencionado anteriormente. Gracias a Dios no hemos tenido casos secundarios a estos 2 casos y esas 2 personas están estables clínicamente y recuperándose satisfactoriamente de la enfermedad. Para finalizar, ¿el rango de edad a los que se le está haciendo obligatorio este esquema de vacunación a nivel nacional? La vacunación es obligatoria para los niños menores de 5 años. De hecho, hemos tomado la medida de bajar la edad de vacunación de 6 a 11 meses para proteger a los niños antes de los 12 meses de edad, que es donde reciben su primera dosis de vacunación. Cabe mencionar y aclarar a los padres, madres de familia, que esta es una dosis adicional que no sustituye las dosis del esquema nacional de vacunación. Por lo tanto, los niños de 6 a 11 meses de edad van a recibir una dosis adicional y posteriormente a los 12 meses o 4 semanas después de la dosis adicional van a recibir sus dosis del esquema nacional de vacunación, que son 2 dosis para los niños menores de 5 años. Bien, muchas gracias. En todos los centros de salud públicos y en algunos centros comerciales durante los fines de semana se estará aplicando esta vacuna a nivel nacional. Compañeros, con ustedes estudios. En noticias internacionales, el Congreso de Guatemala aprobó con 147 votos una nueva ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Una normativa que busca fortalecer la lucha contra las estructuras criminales y adecuar la legislación a los estándares internacionales exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI. La ley unifica en un solo marco jurídico las normas que regulaban por separado el lavado
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, además de reformar varias leyes relacionadas con el combate al crimen organizado. Tras la aprobación, el presidente Bernardo Arévalo, en este caso, celebró la decisión y aseguró que hoy gana Guatemala y pierden quienes buscan enriquecerse mediante el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. El gobierno de Costa Rica anunció una categoría migratoria especial para miles de extranjeros que llevan años esperando una respuesta a sus solicitudes de refugio. La medida beneficiará a personas que permanecen en un limbo legal debido al atraso acumulado en los trámites migratorios. La decisión surge en un contexto marcado por las políticas migratorias más restrictivas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por la presión que enfrentan los países de la región para gestionar crecientes flujos migratorios. Las autoridades costarricenses estiman que unas 10,000 personas podrían acogerse inicialmente al programa, que otorga residencia temporal y permiso de trabajo. La mayoría de los potenciales beneficiarios provienen de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia, países afectados por crisis políticas, económicas o de seguridad. Estados Unidos evalúa imponer nuevos aranceles a países que, según una investigación comercial, no aplican controles suficientes para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. La propuesta contempla un recargo del 10% para México y otras 3 economías y de hasta un 12.5% para 46 países adicionales. Aunque la medida aún no es definitiva y entrará en una fase de consultas durante los próximos 45 días, genera preocupación por su posible impacto en las cadenas de suministros y el comercio internacional. México anunció que buscará evitar la imposición de estos aranceles mediante negociaciones con Washington en el marco de la revisión del Tratado Comercial de Norteamérica. Mamá siempre sabe. Por eso recibe su remesa directo a su cuenta de ahorro de Banco Atlántida para ganar hasta 100,000 empiras. Banco Atlántida presenta. San Pedro Sula se convierte desde este miércoles en sede del tercer Foro Iberoamericano de Turismo, un encuentro que reunirá a representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresas y universidades de 23 países para debatir los principales desafíos que enfrenta la industria turística. Entre los temas que dominarán la agenda destacan la inteligencia artificial, la digitalización de los destinos turísticos, la competitividad empresarial, el empleo y la sostenibilidad. El foro también abordará el impacto de la tecnología en el desarrollo territorial y el papel del turismo como motor de crecimiento económico en la región. Mamá siempre lo sabe todo. Por eso, este mes de la madre, al cobrar su remesa en agencias y agentes Atlántida, puede ganar premios en efectivo al instante. Y si la recibe directo en su cuenta de ahorro, puede ganar hasta 100,000 empiras. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Por eso cobra su remesa en agencias y agentes Atlántida para ganar premios en efectivo al instante. Banco Atlántida presentó. El gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció un nuevo acuerdo alcanzado con representantes del sector transporte y de la industria nacional del cemento, con el objetivo de fortalecer las cadenas productivas de mayor impacto en la economía del país. Durante una reunión de trabajo, las partes avanzaron en la implementación de compromisos orientados a mejorar la relación entre las empresas cementeras y los transportistas, garantizando condiciones que permitan la continuidad de las operaciones, generación de empleo y el dinamismo de la actividad económica. Las autoridades destacaron que el diálogo entre el gobierno y sectores productivos es clave para construir y contribuir a las soluciones que beneficien a los trabajadores, empresarios y consumidores.
La posible transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica comienza a tomar forma en el Congreso Nacional. La Comisión de Energía analiza distintas propuestas orientadas a reformar la estatal en medio de posibles, en este caso, problemas financieros, operativos y endeudamiento que arrastra el sistema eléctrico hondureño. Según los legisladores, la iniciativa busca identificar mecanismos que permitan reducir pérdidas, atraer inversión y mejorar la calidad del servicio para los usuarios. Con los térmicos, con el sindicato, con la sociedad civil, con la SJ, con todos aquellos grupos de organizaciones que quieran hablar con la Comisión de Energía. Vamos a abrir las puertas de la Comisión de Energía, vamos a hacer audiencias públicas para que en este pleno podamos aprobar un decreto que permita sentir que el pueblo, la población sienta que es su decreto y que con esa legislación vamos a tener un antes y un después del ENE. Dios primero nos acompañe, también nuestro Señor Jesucristo, para podamos hacer algo importante para la población, para el pueblo hondureño. No podemos continuar con unas pérdidas de 38%, perdiendo 16,000 millones al año. No podemos continuar, tenemos que parar, y eso, dinero que se invierte o que se pierde en la ENE, deberían de utilizarse para seguridad, para salud, para infraestructura, para educación, para otras cosas, y lo estamos usando por tener 38% de pérdida. Eso hay que resolverlo. La crisis financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica vuelve al centro del debate legislativo. El presidente del Congreso Nacional, hablamos de Tomás Zambrano, instruyó a la Comisión de Energía para elaborar un informe técnico detallado con el objetivo de conocer el verdadero estado de la Empresa Estatal de Energía Eléctrica y evaluar posibles rutas de solución ante los desafíos que enfrenta el sistema eléctrico hondureño. Hay que poner mucha atención a este tema. Esperamos el informe técnico, esperamos el diagnóstico técnico, no político, lo que dije político. Esperamos el informe técnico por parte de la Comisión de Energía, y si toca, compañeros, aprobarle un decreto, darle un respaldo al ENE para solucionar el problema que nos afecta a todos. Vamos a colaborar, los vamos a respaldar y vamos a apoyar, compañero Milton de Jesús Puerto Ceguera, con la Comisión de Energía, que integran diputados de todos los partidos, queda con esa tarea de poder buscarle una solución y cómo el Congreso puede colaborar, porque al final, compañeros, no solo es de quejarnos, es de buscar desde el Congreso cómo colaboramos, cómo contribuimos y cómo apoyamos a solucionar los problemas que tiene el país, porque este es problema de todos. Las pérdidas financieras de la NE vuelven a colocar sobre la mesa el debate sobre el modelo eléctrico hondureño. Analistas sostienen que la estructura monopolítica del sector limita la eficiencia, reduce la competitividad y obliga al Estado a destinar cada vez más recursos para sostener un sistema que continúa generando millonarios déficits. Lo que nosotros hoy, el mensaje que estamos dando es que esta deuda al final del día es deuda pública. Lo hemos visto en otros países, que a veces la Secretaría de Finanzas no quiere asumir que esta deuda en realidad es pública, pero la deuda termina explotando y se lleva todo la parte soberana, ¿verdad? Entonces es importante reconocer este problema como un problema de deuda pública. Hoy hemos mostrado que si se sigue de la misma manera, esta deuda crecería en los próximos 10 años de 140,000 millones a 240,000 millones de lempiras. Pero por otra parte, si hay una reforma que divide la empresa en sus actividades distintas de distribución, de generación, de transmisión, con un operador técnico en distribución, esto crearía un flujo de caja que mejoraría las condiciones donde más bien transmisión y generación público se convertirían rentables y ayudarían a pagar la deuda y a disminuir esa deuda. Mientras avanza la discusión sobre una posible reforma al sector eléctrico, representantes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica reclaman ser incluidos en esta construcción de la propuesta. El gremio sostiene que la experiencia técnica de quienes operan la estatal puede aportar soluciones de fondo para enfrentar la crisis financiera y además operativa que arrastra a la empresa. Sin embargo, no podemos olvidar que ellos también fueron socios de la empresa Energía Honduras, más conocida como EEH, y hasta la fecha nadie conoce los resultados de esa sociedad.
En este caso, modernización del sistema de placas vehiculares vuelve a ser tema de debate en nuestro país. Especialistas consideran que una licitación transparente y eficiente permitiría mejorar la identificación de automotores, fortalecer la investigación o las investigaciones criminales y reducir los delitos cometidos con vehículos que actualmente resultan difíciles de rastrear. Yo creo que es una irresponsabilidad gravísima. Estamos haciendo de todo, estamos engañando al pueblo hondureño diciéndole que estamos transformando instituciones, cerrando instituciones delictivas dentro del Estado y estamos nosotros promoviéndolo porque no es posible que desde el gobierno antepasado nosotros estemos en el país solamente pagando derechos y que no tengamos acceso a esa identificación de los vehículos. Y esto pues lógicamente lo que genera es un espacio de más bien de apoyo a la delincuencia. Si nosotros no tenemos la obligación de portar una placa en nuestro vehículo porque no hay, entonces simplemente el delincuente se la va a quitar para no poder ser identificado el vehículo a través del cual cometen actos delictivos. Entonces de igual manera pueden despojar al propietario de un vehículo, quitarle las placas, ir a cometer el acto y luego pues se perdió. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. Vea usted lo que en el Congreso Nacional los diputados recién acaban de aprobar. Al volver de la pausa comercial, le contamos que los legisladores aprueban una exoneración, así como lo escucha. Exoneración para aquellos políticos que no presentaron informe ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de las Campañas Políticas. Así como lo escucha, increíble. Ellos mismos se perdonan las deudas que deben pagar al Estado por no presentar los informes de conocimiento o que demuestre de dónde se obtienen los recursos para las campañas políticas en Honduras. Al regresar de la pausa comercial tenemos los detalles. Continuamos con más información y como lo adelantábamos, el Congreso Nacional aprobó en las últimas horas un dictamen que exonera de manera transitoria a candidatos, a alcaldes y diputados que participaron en las elecciones primarias y generales de 2025 de multas y sanciones contempladas en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a otros partidos políticos y candidatos. La iniciativa presentada por el diputado Alberto Cruz beneficiaría a aspirantes de elección popular que incumplieron disposiciones relacionadas con la rendición de cuentas y el financiamiento electoral. Lo increíble es que la normativa fue creada para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los procesos electorales, pero el legislativo decidió ignorar la norma. El Congreso Nacional también conocerá una iniciativa orientada a fortalecer la protección de niños y jóvenes frente al acoso escolar. La propuesta presentada por el diputado liberal Fernando Castro busca crear una ley integral para la prevención, atención y erradicación del acoso escolar. Si bien es cierto, el país ya cuenta con una normativa contra este delito, veamos en qué consiste la propuesta que ahora hace el parlamentario.
que lo que queremos es hacer una nueva ley. Ya existe una ley vigente actualmente, la 96-2014, que trata el acoso infantil y trata también el acoso cibernético, pero básico. Nosotros queremos que se escalone un poco más porque hoy en día ya existe lo que es la inteligencia artificial. Entonces también estamos pidiendo que se cree la unidad especializada dentro de la Secretaría de Educación para estar viendo estos casos y también un fondo especial con financiamiento progresivo y obligatorio del Estado para poder tratar a las personas que han sido acoso por bullying y los acosadores también. Porque el problema no solo está en castigar al acosador, no, también tenemos que tratar a la persona que ha sido acosada. No tengo la menor duda que este Congreso va a dictaminar a favor de esto y que lo vamos a hacer de una forma acelerada para poder empezar a trabajar en estas leyes. En otras noticias, ICN News le invita a que este miércoles a partir de las 7:30 de la mañana visite nuestro portal ICN Digital, donde iniciaremos la publicación de la serie especial de reportajes de investigación La Justicia Capturada en Centroamérica. Se trata de 3 historias que revelan el funcionamiento de los sistemas de justicia en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala. La serie será difundida de manera simultánea por 23 medios aliados de la región centroamericana, entre ellos ICN, y fue desarrollada en el marco de los ciclos de actualización para periodistas, donde reporteros becarios de la región documentaron e investigaron historias que exponen realidades que estremecen al istmo centroamericano. La serie inicia en El Salvador. 5 cartas salieron de una cárcel de máxima seguridad y llegaron a manos de familias que pagan por una prueba de vida. En esos mensajes hay miedo, esperanza, amor y una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Siguen vivos? Son los gritos del silencio detrás de un modelo carcelario que se proyecta como exitoso, pero cuyos testimonios revelan una realidad que permanece fuera de los informes oficiales. Las cartas cruzaron los muros del régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele y muestran lo que el Estado no cuenta. Conozca la historia completa en ICN Digital a partir de las 7:30 de la mañana de este miércoles 3 de junio. Tenemos la oportunidad de conversar esta mañana con don Germán Espinal. Él fue miembro de la Unidad de Política Limpia y justo le consultamos sobre lo que se acaba de aprobar en el Congreso Nacional. Esta reciente exoneración para aquellos que ya habían sido sancionados por la Unidad de Política Limpia por no cumplir con la rendición de cuentas, es decir, por no establecer con claridad de dónde se obtiene el dinero para el financiamiento de campañas políticas. Buenos días, estimado. Quisiéramos saber qué piensa usted sobre esto. Bueno, muy buenos días para los radioescuchas de esta potente emisora. Primero entender de que en esta, desde los 80, después de la crisis de revoluciones sociales y políticas y dramas militares de Centroamérica que concluyeron con los acuerdos de paz, siempre quedaba un interrogante, que el paso siguiente es la democracia. Entonces se comenzó con el tema de fortalecer la democracia. Y en algunos países ya hay instituciones que actúan para perseguir el delito electoral. Costa Rica lo hace. Voy a dar ejemplos. Creo que el mes pasado salió de la prisión el doctor Rodríguez, que fue presidente de Costa Rica. En otros países igual hay altos funcionarios detenidos, en México, en Argentina, en Chile, unos apenas de 20 años por el delito electoral. Entonces comenzó a buscar la manera de fortalecer la democracia en Honduras, creando lo que llamábamos, o se ha denominado, el poder electoral. Este poder electoral estaría integrado por 3 brazos, tres músculos, decían en el discurso los organismos internacionales, la Unión Europea. Uno era el que administra el proceso electoral, que es el Consejo, en el caso de Honduras, se llamaba Tribunal Supremo Electoral, y posteriormente la ley la denomina Consejo Nacional Electoral. Y a la par de eso, pues se creaba un Tribunal de Justicia Electoral que atendiera los reclamos
y las quejas de los ciudadanos que sentían que habían indicios racionales para detectar una falla. Y así entonces también se creó una unidad de fiscalización para poderlo fortalecer, porque ya existía una fiscalía de procesos electorales, pero esa fiscalía se activaba, y lo digo porque yo hablé con sinceridad con amigos y amigas que fueron encargadas de esto y decían, mire, mientras no tengamos instrucciones de que hay que hacer operativos por fraude electoral, aquí hacemos un informito, vemos algunas denuncias y por ahí nos vamos. Y luego también se crea la unidad de fiscalización, que es para ver el financiamiento, que es el origen y el destino de la inversión que se hace en el proceso electoral. Don Germán. ¿Cuál era la sospecha? Pues la sospecha que se confirma posteriormente y se confirma, ya se ratifica. El hondureño está tan convencido que ya le para bola que el narcotráfico, el crimen organizado, invertía o invierte en el proceso electoral para definir alcaldes, diputados y presidentes para que les hagan los mandados en términos entendibles para el hondureño. Es decir, hay que elegir diputados, alcaldes y presidentes que nos hagan el mandado de nuestros intereses, uno que nos cubran este precioso negocio que es el que consume el país más rico en su sociedad, que es en este caso Estados Unidos, y por supuesto de esto no se quedan de fuera los europeos, y ya hay un consumo alto, elevadísimo al interior de Honduras. Siempre lo ha habido, no es una cosa nueva, ¿verdad? Bueno, pero en eso estamos entonces que para acceder a ser diputado y a ser candidato a alcalde y presidente, eran los que llamábamos los candidatos de fachada. O sea, les pedía, mira, sobre todo los pequeños partidos que también se legalizaron con la idea del pluralismo electoral. Si hubieran varios, la tesis era que si después de la guerra centroamericana la democracia no se había fortalecido, entonces era crear opciones de partidos políticos. En Guatemala Don se Germán, crearon como 60 partidos. Quisiéramos tener... Para entenderlo bien. ¿Me escucha, don Germán? Sí. Quisiéramos tener su opinión sobre la unidad de política limpia. ¿De qué sirve tener esta unidad de política limpia que sanciona si luego van a venir los mismos sancionados a autoperdonarse? No, es que mire, déjeme que le explique, estoy dando esta vuelta para entenderlo bien. Se crearon un montón de partidos, que eran los partidos de maletín. ¿Quién lo crea? Entonces, son estas amenazas a la democracia. Y le dicen, mira, préstame tu tarjeta de identidad, saca la de otros requisitos que te pidan y te voy a poner de candidato a alcalde, candidato a diputado y candidato a presidente. Y te voy a dar unos pesos para que hagas actividades. Ese es el candidato el que recogieron en la calle. Y la mayoría de esos que no se presentaron informes es justamente ese candidato de la calle que recogieron y lo pusieron y no le dijeron que tenía que hacer un informe. La unidad capacitó para hacer el informe, pero no había, y la mayor parte de las personas son esas que se involucraron, y otros que lo hicieron, compraron el voto con dinero proveniente de estas amenazas a la democracia, crimen organizado y narcotráfico. Con ese dinero participaron en elecciones, tenían que hacer un informe ante la unidad de política limpia, y si la unidad encuentra indicios racionales de que hay procedimientos incorrectos, puede pasarlo a la Fiscalía de la persecución del delito electoral. Y así entonces terminaba el cuento en que a esta altura yo como comisionado de la unidad recibía llamadas hasta las 12 de la noche. ¿Qué hacemos? Yo les dije, tengan paciencia porque creo que nadie quiere pagar la multa. No hay el ambiente para decir vamos a fortalecer la democracia dejando que la unidad de política
Limpia actúe, que haga los informes, que encuentre que no han pagado y que hay que arrimarlos. Y hay distintos mecanismos, lo hace México, lo hace Costa Rica, para cobrar esa multa. Hay una cantidad impresionante de candidatos que no presentaron informes. Creo que lo anunciaron lo anunciaron los comisionados actuales, pasaron incluso un listado a la Procuraduría General de la República, a la Administración de Renta, que hay que pagarla también, porque ese candidato que no hizo informe o que está sancionado va a tener un obstáculo en esas instancias, que es donde se puede disuadir al infractor de esta ley, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. El sistema hace que la unidad de política limpia se convierta en un elefante blanco. O sea, es el sistema, no es la unidad per se, ¿verdad? Se convierte en un elefante blanco incapaz de perseguir el origen y destino de los fondos que se invierten en la campaña electoral. Muchas gracias, don Germán Espinal, por atendernos. Muy amable. Reacciones en directo con nuestra compañera Patricia Carías. Ella se encuentra en este momento para que nos amplíe más información sobre este mismo tema. Patricia, con usted. Bien, además también cómo catalogan algunos expertos en derecho esta situación en el Congreso Nacional. Está conmigo el abogado Marcos Porras. ¿En qué beneficia a estos candidatos del proceso electoral anterior esta exoneración aprobada? Le da una oportunidad para que recompongan los gastos y cuentas que deben justificar en un periodo determinado y que no han hecho. Sin embargo, esa oportunidad para recomponer esas cuentas lo que puede traer es la suspicacia de que entonces se hagan de facturas, recibos, etcétera, que no sean realmente los que justifiquen el gasto dado. Entonces, ahí hay que de pronto pues entender que hay algunas personas que en efecto no han tenido la oportunidad de organizarse, pero hay otras que se van a aprovechar de las circunstancias y tratar entonces de presentarse como que ejecutaron. Y lo más importante, licenciada Patricia Carías, es que la deuda política, que es el presupuesto que se utiliza para los partidos en los próximos procesos, debe tener una rigurosidad en su otorgamiento y en su administración. Cuando el Congreso está queriendo dar una limpieza de este tipo de acciones es para garantizar que en procesos posteriores esa acción pueda ser realmente llevada de una manera prístina, de una manera transparente y objetiva. Entonces, solo observar eso, que de pronto se puede distorsionar hacia quienes no han tenido la factura, los recibos, puedan entonces conseguirlos y distorsionar el sentido real de la medida. Algo también, ¿cómo podemos nosotros analizar el hecho de que esto se ha observado en reiteradas ocasiones? En cada periodo electoral hemos observado este tipo de extensión en el Congreso Nacional. ¿Qué se pretende desde los partidos políticos? Podría interpretarse como una falta de seriedad de los candidatos, quienes en el proceso electoral muestran y sacan sus vestiduras para hacerse presentes o difundirse como los defensores de la democracia y del pueblo. Y después cuando les toca dar la rendición, entonces pues se hacen displicentes, bien por no haber logrado el objetivo de ser diputado o de ser concejal o de ser alcalde, o bien porque simplemente pues era ya una pretensión egocéntrica y no una pretensión de país. Entonces, a mí me parece que debe regularizarse. Entiendo que el presidente del Congreso quiere regularizar y normalizar la función administrativa en general, pero también debe haber, como se dice en la casa, rigor, ¿verdad? También orden, rigor, para que pueda esto no convertirse en una práctica consuetudinaria de futuro a futuro. Siempre van a dar amnistía, entonces no hay seriedad en este tipo de actitudes. Bien, agradecemos al abogado Marcos Porras. De esta forma regresamos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Patricia Carías, por esta importante reacción, el análisis que se hace a las decisiones políticas que toman nuestras autoridades electas, por cierto.
Así es, Carlos, pero con esto llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por acompañarnos, pero las noticias siempre continúan en ICN News porque en punto de las 7:30 comienza Más Conscientes con Oscar Estrada. Que esté muy bien, gracias por su sintonía.